Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a volver nuestra atención al Evangelio de Lucas, que venimos considerando y comentando en las últimas semanas, el Evangelio de Lucas, y hoy vamos a hablar, siguiendo nuestra exposición, de este pasaje que tenemos en el capítulo 2, y desde el versículo 22 en adelante, donde nos encontramos una serie de hechos inmediatos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre el nacimiento ya estuvimos hablando el otro día, no creo que haya que repetir estas mismas cosas. Todo lo que Lucas nos cuenta sobre el nacimiento, las circunstancias del nacimiento, cómo se produjo, bueno, todo eso es del dominio público, es algo que realmente todo el mundo conoce, pero tampoco podemos pasarlo por alto ligeramente, porque mucha gente conoce el hecho de que Jesús nació, equivocadamente piensan que nació el 25 de diciembre, pero lo que nosotros decimos es que aparte de ese error en la fecha, que no es esa fecha, pues hemos de decir también otra cosa, y es que mucha gente cuando piensa o habla del nacimiento de Jesús, pues realmente no acaba de comprender lo que eso significa. El hecho de que de la divinidad misma se haya producido este acto sublime, de que en la divinidad desciende hasta nosotros y toma la forma de hombre, la naturaleza de hombre, hemos de decir mejor. De manera que en la persona de Jesucristo se unen esas dos naturalezas, Dios y hombre, en una sola persona. Bien, ese es diríamos, el gran punto de incidencia de la fe cristiana. Ahí es donde se resuelve toda la cuestión sobre la salvación, sobre la reconciliación con Dios, sobre el perdón del pecado, sobre la expiación de nuestras culpas. Todo eso está resumido en este punto, que ello es posible gracias al hecho de que en la persona de Jesús de Nazaret nos encontramos ese gran acto único y ese milagro que es que la divinidad y la humanidad se han unido en una sola persona. No se han confundido, he dicho 1000 veces, no es un ser híbrido, no es un ser mitad una cosa y mitad otra, no, son plenamente Dios y plenamente hombre. Así nos lo dice la Escritura, que en él habita la plenitud de la divinidad. No una parte de la divinidad, no algunos atributos, no algunas formas divinas, no, la plenitud de la divinidad en todos sus atributos, en toda su gloria, en todo lo excepcional de esa naturaleza. Y al mismo tiempo, él también es auténticamente y verdaderamente un ser humano en todos los sentidos, en cuerpo, en mente también. Pues este hecho del nacimiento de Jesús lo refleja el Evangelio de San Lucas a su manera, complementando lo que dice Mateo, por ejemplo. Y tenemos aquí toda esa historia ya vista de lo que ocurrió al momento prácticamente del nacimiento, con todos los detalles que nos dan, cómo María tuvo que ir a dar a luz a un establo, no había lugar en Belén porque se había acumulado una gran cantidad de gente, habían ido a registrarse, a hacer el censo por orden del emperador, de César Augusto, y como el pueblo estaba lleno, abarrotado de gente que venía de todas partes, gente que había nacido en Belén y que tenían que forzosamente ir a Belén a registrarse al censo, pues cuando llegaron María y José ya no encontraron lugar en ningún sitio para quedarse allí, para estar aquellos días necesarios, y entre tanto vino el momento del nacimiento y tuvieron que ir a un establo, allí en alguna casa cualquiera, les dieron un sitio en el establo
y en el establo dio a luz María a su hijo, que había sido concebido no por obra de José, y esta es la cuestión, esto hemos insistido mucho, y es un punto de la fe cristiana fundamental, que José, que era ya marido de María, no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús. Jesús fue concebido por la obra y el poder de Dios mismo, del Espíritu Santo. Y eso fue el anuncio que le hizo aquel ángel que se presenta ante él, ante ella, cuando le dice que quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Está hablando de Jesús en cuanto a su humanidad, pero también en cuanto a su divinidad. Es descendiente del rey David, de la misma casa, familia, de la misma tribu que el rey David, y dice de su reino no habrá fin, porque Jesús va a venir ciertamente de una manera humilde y sencilla, pero al final de sus días hubo una pregunta cuando él estaba allá clavado en una cruz, y también cuando le interrogaron antes de clavarlo en la cruz, la cuestión de la realeza salió. ¿Eres tú rey de Israel? Incluso pusieron un cartel encima de la cruz diciendo Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo pusieron casi como una burla. Pusieron ese título como si fuera un desprecio, como diciendo, está loco. Este hombre iba diciendo, o decían de él, que era el rey de los judíos. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres el rey de los judíos? Y él contestó, tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. Y es que, aunque no quisieran, sus enemigos tenían que dar ese tributo de que verdaderamente él era el rey de los judíos. Bien, pues esto era el rey de Israel más todavía, el rey de todo el pueblo de Dios, que luego más tarde se iba a hacer un pueblo en todo el mundo, un internacional, un pueblo universal, que será la Iglesia de Dios, la asamblea de Dios en el mundo. Bien, pues ahí tenemos todo ese relato del que hemos estado hablando, pero es que uno casi no puede evitar el volver a recordar estas cosas, porque estamos hablando del hecho más trascendental, del hecho más inverosímil, si queréis, pero real y auténtico y verdadero, que es que Dios mismo habita entre nosotros en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Así sucedió todo. Así ocurrió que cuando nació fue celebrado su nacimiento. Pero fijaos que cuando Dios mismo decide tomar forma humana y habitar entre nosotros, pues no lo hizo con toda la gloria y la riqueza y con todos los honores y con todos los poderes que tiene reservados para sí únicos el creador de cielos y tierra, ¿no? Jesús no vino arropado por una legión de soldados, no vino rodeado de una corte de nobles, no vino para habitar en palacios, no vino para estar revestido de las vestiduras más finas y más lujosas de su tiempo. No, nunca. En la persona de Jesús vemos algo extraordinario, y es que Él no viene a disfrutar de esas cosas en la tierra. En primer lugar, porque todo le pertenece. Todas las riquezas, todos los tesoros, todos los palacios, todos los manjares, todo es suyo.
pero no viene a exhibirse, a demostrar su grandeza de esa manera. Viene de una forma callada a hablar de la paz, del amor, de la justicia, de la verdad. Esa es su misión, eso es la riqueza, eso es el tesoro en el que toda su labor se va a centrar. Qué contraste tan enorme, ¿verdad? Cuando vemos a las gentes de este mundo hoy día y siempre que andan como desesperados detrás de las riquezas, de los lujos, de todo lo que pueda representar pues un cierto estatus en este mundo, comparando con Jesús, que es el Rey de Reyes y que no tiene inconveniente en venir a nacer a un establo y allí a ser depositado en un pesebre entre la paja. El único calor que recibe es el de unos animales que hay allí dentro del establo, y que luego durante su vida igualmente no va a presentarse ante los reyes y los nobles como para decir yo soy igual o más que vosotros, sino que su lugar estará con los necesitados, los desvalidos, con los pobres y con todos aquellos que están sufriendo. A ellos viene a darles una voz y una palabra de esperanza. Ahí tenemos pues lo que ocurre, y también en el nacimiento de Jesús vemos que por otro lado ocurren cosas sobrenaturales. Pues vimos que desde el oriente 3 astrónomos, 3 hombres de ciencia, esos que se llaman reyes magos, que en realidad no eran reyes, no eran magos, eran 3 astrónomos, 3 hombres de ciencia, que vieron señales en los cielos especiales y dijeron, hemos de seguir esa señal, y fueron al lugar mismo de Belén donde había nacido. O vemos también como ángeles de Dios habían también comparecido delante de unos pastores que estaban cuidando de noche los rebaños, y allí se presentaron para decir cómo había nacido el Señor y el Salvador. Os ha nacido en la ciudad de David, o sea en Belén, un Salvador que es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Señor, y así lo encontraréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bien, todo eso es lo que ocurre en el nacimiento de Jesús. Pero también importa que hablemos un momento de algunas cuestiones que son mucho más importantes incluso. Cuando viene el Señor Jesucristo a este mundo, ciertamente lo que vemos es que termina una era y comienza otra era. Lo que llamamos el Antiguo Testamento se termina allí. La antigua administración o dispensación de las cosas religiosas, de las cosas espirituales, como habían sido desde el principio, sobre todo desde el tiempo de Moisés, eso va a terminar y va a comenzar una nueva época. Pero va a comenzar sobre todo en el terreno de las cosas espirituales. ¿Por qué? Pues porque todo lo que antes era una especie de exhibición visible de lo religioso, me refiero a las ceremonias, los sacrificios, las festividades que en Israel se celebraban para conmemorar distintas cosas, todo lo que tiene la ley de Moisés, eso no es que va a ser derogado, no va a ser anulado, pero sí que se va a ver cumplido, que es diferente. Una cosa se deroga si ya no sirve y si ya se considera que nunca más tendrá vigencia, y se deroga. Las leyes, me refiero.
Pero no es así en el caso del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. El Señor Jesucristo mismo más tarde diría: yo no he venido a derogar la ley, no he venido a anular los mandamientos, he venido a cumplirlos. Y cuando dice cumplirlos, no se refiere solamente a que Él mismo los va a cumplir y va a obedecerlos, quiere decir que Él va a realizar con perfección, con absoluta totalidad y perfección, todo lo que la ley de Moisés mandaba. Que Él lo va a cumplir perfectamente. Eso es la cuestión. Hasta entonces, la ley de Moisés había estado allí obligando, pues por ejemplo, como vemos ya en los mismos 10 mandamientos y como vemos en otras muchas leyes, estaba allí pues para encauzar la vida de las personas. Pero ¿hubo alguien que cumpliera la ley perfectamente todos los días de su vida? ¿Ha habido alguien que jamás haya hecho esas cosas de una manera total? Pues no, ciertamente la Escritura ya nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que haya cumplido la ley del todo y siempre a lo largo de su vida, no hay nadie, solamente hay uno, y este es precisamente el Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él dice: yo he venido no para derogar, sino para cumplir la ley. Cumplir quiere decir no solo obedecerla, sino realizarla totalmente, perfectamente, el único. Y siendo, como Él es, nuestro representante y nuestro sustituto, encontramos que Jesús va a cumplir la ley desde el principio mismo de su vida humana, va a cumplir la ley por nosotros. De manera que lo que nosotros no hemos podido cumplir, lo que no podemos realizar, Él lo ha hecho en nuestro lugar. Para que al creer en Él, al confesar y reconocer su grandeza, su nombre, su misericordia, al ponernos bajo su autoridad, también nosotros recibimos ese beneficio. Que aunque no hayamos cumplido ni podamos cumplir todo lo que la ley pide, sin embargo Dios mismo, el Padre, nos va a contemplar como si hubiéramos cumplido gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como digo, esta es la explicación del por qué Jesús fue unos días después de su nacimiento. Dos cosas ocurrieron. En primer lugar, Jesús al 8º día fue circuncidado. La circuncisión era una señal en el pueblo de Israel, una señal del pacto de Dios, una señal que se hacía a todo varón, incluía a la mujer en esa unión de hombre y mujer como de participantes de la misma naturaleza. Quiere decir que, por lo tanto, en la circuncisión se dejaba una marca, una señal en el cuerpo del hombre, del varón, de forma que se significaba con eso: esta es la señal de que esta persona pertenece al pueblo de Dios, pertenece a lo que es el pacto de Dios, está bajo las promesas del pacto. Jesús fue circuncidado. Esto es importante. Y claro que sí, porque aunque nosotros más tarde, el apóstol San Pablo dirá: la circuncisión ha terminado, la circuncisión en la carne ha terminado. Ahora vamos a hablar de otra circuncisión, la circuncisión en el corazón, en el espíritu, la circuncisión en el sentido de que tenemos que llevar la marca de Dios, la señal de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Y la circuncisión, como resulta que para el pueblo de Israel, el pueblo judío, era una señal de que estaban obligados a guardar toda la ley de Moisés,
Pues los primeros cristianos tuvieron sus luchas y sus discusiones si era necesario o no era necesario circuncidarse. El apóstol San Pablo lo aclaró completamente, como diciendo, en Cristo Jesús no hace falta. Tenemos por la fe en Él, es como si ya estuviéramos circuncidados. No es necesario. Al contrario, si os circuncidáis pensando, como cree el resto del pueblo judío, que tenemos que guardar toda la ley, entonces de nada nos sirve todo lo que ha hecho el sacrificio de Jesucristo en la cruz. De nada nos sirve, porque estamos otra vez obligados a cumplir toda la ley, cosa que no podemos hacer. Pero Jesús fue circuncidado porque Él tenía que cumplir toda la ley. Al ser circuncidado se obligaba a cumplir toda la ley de Moisés perfectamente. Y efectivamente, María y José lo llevaron a circuncidar. Dice, cuando se cumplieron, esto lo dice el capítulo 2 de Lucas, 2:21. Y cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, entonces fue llamado su nombre Jesús, el cual le puso el ángel antes de que ella quedara encinta. O sea que a los 8 días, conforme está estipulado en la ley, circuncidaron al Señor Jesucristo. Pero aún más, cuando se cumplieron los días de la purificación, desde el parto hasta que se declaraba limpia totalmente la madre en particular, pues había un periodo de tiempo, según la ley de Moisés. Y entonces, dice, subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué? Porque esto está escrito en la ley de Moisés. Dice, todo varón que abre matriz será llamado santo. Santo quiere decir dedicado al Señor. Y también fueron para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Llevaron un par de tórtolas o 2 palominos, que era lo que se tenía que llevar cuando no se tenía un cordero, por ejemplo, para llevar. Todo esto era la regulación que había en la ley de Moisés. Fijaos de qué manera se cumplen estas cosas. Lo primero, se circuncida, y segundo, es presentado también en Jerusalén junto con un sacrificio, porque claro, aquí hemos de tener una cosa en cuenta, que hoy día hay muchos evangélicos que practican esto de la presentación de los niños. Eso es un acto que realmente ni es el acto que aquí representa en la ley de Moisés, el acto que Jesús cumplió, ni tiene que ver tampoco, claro, con la circuncisión. Pero en el mundo evangélico pues se ha puesto esa moda, en fin, es una manera muy difícil de explicar el por qué hacen esto. Porque a los hijos de los creyentes, si no los circuncidamos ya, porque la circuncisión no es, por motivo religioso, no es obligatoria, y al contrario, no debe hacerse, pues entonces lo único que queda es el bautismo. Y nosotros, como cristianos y reformados y bíblicos, bautizamos a nuestros hijos porque sabemos que el bautismo es la sucesión y el sustituto de la circuncisión. Bautizamos a nuestros hijos, ya no los circuncidamos. Pero no hacemos esta presentación, esta ceremonia de presentación, porque esto sí que era un rito de la ley. La ley obligaba a que al terminar el periodo de la purificación de la madre fuera presentado el niño y una ofrenda, un sacrificio se presentara también por él. Las dos cosas. No era presentarlo, no era llevarlo al templo y hacer una oración, no, tenía que presentarse también una ofrenda, un sacrificio, que podía ser un cordero, normalmente era eso, y las personas que no tenían el dinero para comprar el cordero podían ofrecer
un par de tórtolas o palominos, como dice aquí el texto. Eso es la presentación, es eso. Y lo otro que se hace hoy día en las iglesias evangélicas no es nada. Está muy bien que unos padres que han tenido hijos den gracias a Dios, y den gracias a Dios en público, en la iglesia, si quieren hacerlo, y que en fin, más o menos se organice unas ciertas ceremonias, incluso también. Pero no tiene nada que ver con la presentación. Y aquí la confusión está en que se le llama a ese acto que se hace hoy en las iglesias, se le llama presentación cuando no es una presentación. Además, esto se hacía solamente para los primogénitos. Los primogénitos. La presentación era para los primogénitos. No se hacía presentación para el resto de los hijos. Y la presentación era mucho más, en aquel momento, era mucho más que una simple ceremonia para decir al Señor gracias porque nos has dado un primer hijo. Era más. Los padres se presentaban ante el Señor y decían: Señor, este hijo que nos has dado es tuyo. Presentarlo quiere decir ofrecerlo, te lo ofrecemos. Si quieres, tómalo. Por ejemplo, para que fuera dedicado a alguna tarea o fuese de alguna manera puesto al servicio de Dios en cualquier función. Pues aparte de las funciones de los sacerdotes y de los levitas, etc., había otras cosas que hacer también. Por ejemplo, el ministerio profético era muy importante también. Sea como sea, era un acto simbólico, pero era como decir: Señor, este hijo es tuyo, te lo ofrecemos. No solamente te lo presentamos, como decían: mira, Señor, gracias por el hijo, sino te lo ofrecemos. De manera que es diferente. Pero dejemos el tema aparte ya y digamos, terminando ya esta mañana, que lo que importa aquí, más que nada, es que vemos cómo en el nacimiento de Jesús se cumplen todos los requisitos de la ley. Y siempre, a lo largo de su vida, el Señor Jesucristo estará señalando a la ley de Dios, la ley de Moisés, estará señalándola como el reflejo de la verdad y de la justicia. Siempre. Él nunca dirá: hemos terminado con la ley. Él dirá: esta ley, que no podíais cumplirla perfectamente, yo la voy a cumplir por vosotros. Por lo tanto, vais a quedar exentos de la responsabilidad del cumplimiento para justificaros delante de Dios. Nadie ya se tiene que justificar delante de Dios mediante el cumplimiento perfecto de la ley. Nadie. No tenemos ese peso encima, esa responsabilidad, como diciendo: como no cumplas todo, estás perdido. Gracias a Dios eso ya no existe, porque ha venido uno que lo ha cumplido por nosotros. Y por lo tanto nos ha dejado libres de la ley y nos ha dejado libres en respecto a todo lo que significa el ceremonial y todos los ritos y todos los sacrificios y todas esas cosas que en la ley simplemente anunciaban, señalaban que había de venir el Mesías, el Cristo, para cumplir por nosotros. Bien, pues aquí lo vemos. Jesús fue circuncidado al 8º día, Jesús fue presentado en el templo con un sacrificio de ofrecimiento al Señor, y luego a lo largo de su vida veremos a Jesús cumpliendo absolutamente todos los requisitos de la ley. De esa manera, nosotros vamos a quedar liberados de la responsabilidad del pecado o de la desobediencia a la ley. No para que vivamos como nos parezca, sino para que vivamos de acuerdo al gran principio
de todos que la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y vuestras fuerzas, y amar al prójimo como a vosotros mismos. Ese es el mandamiento de Dios y esa es la enseñanza de este pasaje. Nada más nacer Jesús ya nos está enseñando algo fundamental. Que el Señor os bendiga.